¿Sabías que el miedo iba a ser el villano en la historia de Intensamente y hasta tendría un nombre diferente? ¿O que el plan original de Pixar era que hubiera un emocionante encuentro entre Riley y la alegría? Sí, amigos míos, todo esto estaba en el guión original de la película, y existen varios bocetos y escenas animadas dobladas que nos muestran cómo Intensamente debería haber sido originalmente. Y te vamos a contar esta versión completamente diferente de Intensamente 2. Todo diferente. Olvida todo lo que vimos y presenciamos en Intensamente en 2015. Originalmente, la idea de Pixar era que la cabeza de Riley funcionara como un lugar donde absolutamente todo lo relacionado con sus pensamientos estaría mezclado, incluyendo unicornios, pequeños seres que serían las distracciones y pensamientos abstractos, todo en un solo lugar. Y así como en la película original, la alegría sería la emoción responsable de poner todo en orden y preparar un día increíble para Riley. Y para hacer esto tendría que controlar todas las demás emociones y sus impulsos. Como probablemente sepas, originalmente habría 17 emociones y muchas de ellas tendrían nombres propios. Por ejemplo, el orgullo se llamaría Preston, habría una emoción de asco llamada Gretchen y una emoción de estilo alemán llamada Schadenfreude, ese nombre que están viendo ahí en la pantalla. Y el miedo se llamaría Freddy. Y recuerda bien este nombre porque vamos a hablar mucho de él en este video, ya que por increíble que parezca, el miedo, o Freddy, como se le llamaría, tendría una batalla mortal donde él y la alegría se convertirían en gigantes en el centro de San Francisco. Pero antes de hablar de eso tendremos que entender el crecimiento de Riley. Como dijimos, la alegría preparó un día perfecto para Riley en el que iría al parque y patinaría mucho, lo que ganaría muchas emociones felices ese día, especialmente el momento en que Riley estaba patinando y dando vueltas sujetando una tabla. Y en la historia original, la película comenzaría con Riley viviendo en San Francisco, pero habiéndose mudado recientemente 2 meses para ser exactos. El problema es que la alegría estaba empezando a ser autoritaria y quería no solo mandar en todas las emociones, sino también hacer que Riley fuera una niña para siempre. Es decir, no quería que Riley madurara, lo que estaba dificultando que la niña hiciera amigos. Además, molestaba bastante a las otras emociones, llegando al punto de que la alegría sugirió que Riley debería escupirle en la cara a una niña de la escuela por haber dicho algo que a ella no le gustó. Y esto sucedió justo después de que el miedo sugiriera que Riley debería entablar una conversación con 2 niñas de la nueva escuela a la que había estado asistiendo durante 2 meses. En este contexto, el miedo comenzó a darse cuenta de que la alegría estaba siendo perjudicial para Riley, tanto que la propia alegría, para evitar que la niña creciera, estaría obsesionada con el recuerdo del día en que había patinado y jugado mucho. El detalle es que en esta versión original, las emociones tendrían un auricular dentro de la cabeza de Riley, donde al hablar o pensar Riley lo mismo o diría lo que la emoción dijera, y no solo botones como vemos en la versión original de la película. Y en este momento el miedo o Freddy comenzaría a ayudar a Riley a hacerse amiga de las chicas y comenzar a formar una amistad con ellas, a diferencia de lo que quería la alegría, que era que Riley fuera a jugar al parque incluso siendo adolescente. En esto estoy con el miedo, así que hoy vamos a poner en los comentarios #Freddy, que es el nombre de la emoción morada que al final se perdió. Podemos decir que la película abordaría esencialmente cómo la maduración es un proceso interno muy importante, pero que al mismo tiempo crea un conflicto entre las emociones. De esta manera, la alegría se siente rechazada, pero termina pensando mucho y cree que puede encontrar una solución para Riley. Después de todo esto, la alegría aún insiste en que tiene razón y que Riley debe seguir siendo infantil. El problema es que Riley estaba entrando en la pubertad y ahora necesitaba actuar de manera diferente. Entonces, la alegría decide que encontrar el recuerdo de Riley patinando y llevarlo al centro de control sería la única forma en que la niña aún quisiera divertirse y dejara de crecer. Así que se embarca en un viaje por el subconsciente de la protagonista hasta que logra encontrar el recuerdo que aún estaba guardado, pero en lugar de la tristeza, quien acompaña a la alegría es el miedo, que se llama Freddy.
pero no porque quisiera que la alegría encontrara el recuerdo, sino precisamente para evitar que eso sucediera, porque tenía miedo de que la alegría no permitiera que Riley siguiera adelante con su vida como debería. Y tengo que decir que en realidad tiene razón, y la alegría se equivoca en este caso. En el camino se encuentran nuevamente con Big Bang, el amigo imaginario olvidado durante mucho tiempo por Riley, y no solo él, sino también varios otros amigos imaginarios e incluso los monstruos en los que Riley creía que vivían en su armario. Todos viviendo en una especie de vecindario abandonado donde las antiguas memorias de Riley parecían vivir al margen de los pensamientos de la niña. En algún momento, Riley y Big Bang se separan del miedo cuando se dan cuenta de que él no estaba allí para ayudar a la niña a seguir siendo una niña. El detalle es que Big Bang es una especie de revolucionario que lucha contra la destrucción en el parque de la imaginación de Riley, que estaba siendo realizada por esos trabajadores que existen en la mente de Riley, donde los recuerdos infantiles como castillos estaban siendo derribados para construir casas típicas de la adolescencia como una biblioteca de palabrotas, un generador de ironía y un nuevo centro de búsqueda de chicos. Y era contra eso que el revolucionario Big Bang creía que necesitaba luchar y hacer lo que él llamaba la revolución. De alguna manera que no se mostró, la alegría y Big Bang, que también termina desapareciendo en esta versión, logran encontrar el recuerdo a pesar de la implacable persecución de Freddy, quien cree que en realidad la alegría no debería volver al centro de control de Riley porque solo confundiría más a la niña y causaría varios problemas. Lo que de cierta manera era cierto, pero aún hay algo muy importante que sucedería después de todo esto: la redención de la alegría. Y en uno de los momentos de persecución, hay una escena muy emocionante en la que la alegría termina cayendo en una especie de barranco y sumergiéndose en un río del subconsciente de Riley, donde había varios recuerdos perdidos, y en ese momento termina soltando el recuerdo del patinaje que, llevado por las aguas, termina desplazándose y llegando a las playas de la mente de Riley. Completamente desolada, la alegría corre hacia el edificio que reconoce en la mente de Riley como el lugar donde la niña creció en su ciudad anterior. Allí encuentra una versión de la pequeña Riley y ambas bailan juntas. Y eso era todo lo que la alegría más quería: quedarse para siempre con la pequeña Riley. Pero al final del baile, la versión infantil de Riley le pregunta a la alegría si podrán bailar juntas para siempre. Y en ese momento, la alegría se da cuenta de que no puede hacerlo, porque Riley, incluso al crecer, aún la necesita en el centro de control para hacer algunos momentos felices, incluso durante la pubertad y la adolescencia. Así que se despiden en una escena que partiría el corazón de cualquiera. Si esta escena también tocó tu corazón, suscríbete al canal si aún no lo estás, para estar al tanto de todo sobre dibujos animados y películas de animación. El detalle es que después de este encuentro entre la alegría y la pequeña Riley y su despedida, la alegría está decidida a regresar a su puesto. El único problema es que Freddy también está decidido a no dejar que esto suceda, lo que resultaría en una persecución alucinante. Al intentar regresar, la alegría se encontraría con el miedo, justo en las obras de construcción de la mente de Riley que estaban ocurriendo en el parque de la imaginación. Freddy había convencido a los obreros de que la alegría estaba allí para llevar a cabo una revolución junto con los amigos imaginarios olvidados y que necesitaban detenerla a toda costa. Así que usan un arma de succión un poco como una aspiradora que almacena a quien absorbe dentro de un receptáculo. El problema es que la alegría había cambiado su forma de pensar, pero el miedo no le estaba dando oportunidades para explicarse. Entonces la persiguen y atraviesan varias realidades de recuerdos que están dentro de la mente de Riley, donde pasan por lugares como el parque de diversiones favorito de Riley, la antigua casa de la niña, hasta que entran en los recuerdos del centro de San Francisco, donde tanto la alegría como Freddy y los obreros que están con él se convierten en gigantes y están en persecución. Luego caen al agua y van a parar a un bosque de la imaginación de Riley,
donde la alegría termina cayendo y quedando atrapada por las piernas en una liana. Freddy termina quedándose solo ya que uno de los obreros termina disparándole accidentalmente al otro. El propio miedo toma el arma de succión y va tras la alegría, quien logra emboscar al miedo y lo termina atrapando en su propio receptáculo. Cuando están dentro de los recuerdos del salón de clases de Riley, él es atacado por un monstruo imaginario de la cabeza de Riley. Este era todo el argumento que Pixar había desarrollado, animado e incluso doblado en algunas partes. Pero según la dirección, incluso con el emocionante encuentro entre la alegría y la pequeña Riley, la historia no encajaba tan bien y por eso el propio director de la película, Pete Docter, estaba cada vez más triste porque creía que sería despedido muy pronto. Fue entonces cuando tuvo una idea y se dio cuenta de que la tristeza, la misma que estaba sintiendo, podría ser la solución que faltaba en la historia de la película. Y fue entonces cuando todo el guión fue readaptado y el miedo, mejor dicho Freddy, fue eliminado de la historia principal y la tristeza fue colocada como compañera durante todo el tiempo que la alegría estuvo perdida en la mente de Riley. Tengo que confesar que me encantaría haber visto a la alegría y a Riley encontrarse o la escena de la alegría y el miedo gigantes en San Francisco. Eso habría sido increíble, pero en realidad la historia de la película de 2015 es muy buena e Intensamente es uno de los mayores éxitos de la historia de Disney. En serio, amo esta película. Estamos dejando 2 videos para que sigas divirtiéndote aquí con nosotros. El de la izquierda es realmente genial. ¡Gracias!